Así es, el príncipe Harry y Meghan Markle han sido galardonados en Estados Unidos con el Premio a los Humanitarios del Año. Durante mucho tiempo, el príncipe Harry fue visto como el rebelde con un corazón de oro, el joven miembro de la realeza que decidió servir a su país y participar en misiones en Afganistán, demostrando que detrás del título había un hombre comprometido con los demás. Poco después, llegaron las primeras noticias que marcaron su destino. El Ministerio de Defensa británico anunció que Harry había abandonado Afganistán tras su segunda misión de servicio, consolidando su imagen de soldado valiente y dedicado. Desde entonces, se convirtió en un ferviente defensor de los veteranos de guerra y de su rehabilitación. En una de sus declaraciones más recordadas, prometió: «Mientras nuestros hermanos y hermanas sigan luchando por sanar y avanzar, los juegos continuarán». Era el espíritu de quien había vivido la guerra y deseaba transformar su experiencia en esperanza para otros. Cuando conoció a Meghan Markle en 2016, el mundo entero presenció lo que parecía un cuento de hadas moderno. Un príncipe enamorado de una actriz estadounidense independiente y segura de sí misma. Sin embargo, tras esa historia romántica se ocultaban aspectos desconocidos para la mayoría, especialmente algo que con el tiempo se llamaría la conspiración de Soho House. El Soho House es un exclusivo club privado con sedes en las principales ciudades del mundo, donde se reúnen empresarios, artistas y figuras influyentes. Más de 250,000 personas forman parte de esta red global de élite, creada para trabajar, socializar, descansar y establecer contactos en entornos de lujo, playas privadas, mansiones campestres y terrazas en las metrópolis más vibrantes. Allí, según diversas fuentes, Meghan pasó varios años cultivando relaciones con personalidades poderosas, escalando socialmente dentro de un entorno reservado y exclusivo. Pero ¿qué ocurrió realmente a puertas cerradas? ¿Era su historia con Harry tan auténtica como parecía? Diversos informes afirman que tras el brillo de la realeza se escondía una red de intereses que amenazaba con destruir el sueño romántico que millones habían idealizado. Elite Network destruye el sueño real, tituló un medio británico, después de que aparecieran fotografías comprometedoras tomadas en un yate, que despertaron sospechas incluso dentro del círculo más cercano al príncipe. Las imágenes, tomadas en Croacia, mostraban un detalle que no pasó desapercibido para Harry. Una bolsa azul marino con letras doradas que decían Soho House. Ese pequeño objeto encendió las alarmas. Si el yate estaba vinculado con ese club, significaba que Meghan podría haber compartido ese viaje con personas relacionadas con su pasado social, antes de su relación con él. Aquel detalle aparentemente trivial cobró un nuevo significado. El vínculo con un mundo de conexiones ocultas. Los observadores aseguran que Harry comenzó a revisar minuciosamente las fotografías, buscando pistas sobre quiénes más estaban presentes en ese viaje y cuál era la verdadera relación de Meghan con ese círculo. Los rumores no tardaron en multiplicarse. Algunos informes señalan que el príncipe empezó a investigar por su cuenta, tratando de comprender los nexos entre Soho House, Marcus Anderson, amigo cercano de Meghan, y la propia duquesa. Lo que descubrió fue inesperado. Marcus Anderson no era solo un amigo de Toronto, como Harry creía. Según blogs antiguos y artículos archivados, trabajó como consultor para Soho House International. Y al parecer, su función iba más allá de la simple gestión de eventos. Diversas fuentes lo describen como un conector de élites, alguien que facilitaba encuentros entre mujeres ambiciosas y hombres poderosos, abriendo puertas a los círculos sociales más selectos. Un artículo de 214 incluso lo definía como el hombre que conoce a todos los que vale la pena conocer y que se asegura de que las personas adecuadas se encuentren. Esa descripción hizo que Harry empezara a cuestionar todo lo que creía saber sobre Marcus y sobre el papel que había desempeñado en la vida de Meghan. ¿Podría haber sido él quien impulsó su ascenso en la sociedad británica antes del matrimonio? ¿Hasta qué punto las apariciones públicas de Meghan habían sido planificadas? Movido por la duda, el príncipe inició una investigación sistemática.
recopilando fotografías de todas las visitas de Meghan a diferentes sedes de Soho House en el mundo. Su objetivo era descubrir la magnitud de la red que, según temía, rodeaba a su esposa. Lo que encontró lo dejó impactado. Durante más de 6 horas, analizó imágenes y documentos que cambiaron su percepción por completo. Una fotografía en particular, tomada en Soho House, Estambul, en noviembre de 2015, mostraba a Meghan vestida con un atuendo costoso, rodeada de empresarios británicos y europeos. Esa imagen, junto con otras, delineó un panorama muy distinto al que Harry había imaginado. Uno en el que el amor, el poder y la influencia se entrelazaban mucho antes de que su historia de amor comenzara. Según diversas fuentes cercanas al entorno del príncipe Harry, lo que más llamó la atención durante su investigación personal fue la presencia de Sir Nicholas Hathaway, un respetado propietario de un exclusivo club de polo británico, en una de las fotografías que había examinado recientemente. Hathaway no era un desconocido. Tiempo después donaría $50,000 a la fundación benéfica St. Table Charity, creada por el propio Harry para apoyar a veteranos de guerra. En la imagen, Sir Nicholas aparecía rodeando la cintura de Meghan Markle, sonriendo de manera familiar, casi un año antes de que ella fuera públicamente vinculada al príncipe, o siquiera conocida en los círculos reales. Para Harry, aquel detalle marcó un antes y un después. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Al continuar con su revisión, el príncipe halló otra fotografía tomada en el Soho House de Barcelona durante el verano de 2014. En ella, Meghan reía con varios hombres que Harry reconoció de inmediato. Eran jugadores de polo a los que había enfrentado en torneos y eventos de caridad. Esa coincidencia probaba que Meghan ya estaba conectada con su círculo social, al menos 2 años antes de su supuesto encuentro a ciegas. Intrigado y cada vez más confundido, Harry decidió cruzar datos entre las listas de donantes de su organización benéfica y las caras que aparecían en las viejas fotos de los eventos de Soho House. Lo que descubrió le provocó escalofríos. 8 de los hombres que posteriormente contribuyeron económicamente a sus proyectos habían sido fotografiados con Meghan en diferentes eventos del club entre 2014 y 2016. El patrón era demasiado claro para considerarse una casualidad. Todo indicaba que Meghan había pasado años tejiendo relaciones dentro del mismo mundo social de Harry, acercándose poco a poco a las personas más cercanas al príncipe. Entre todas las imágenes, una en particular resultó especialmente inquietante. Mostraba a Meghan en una fiesta posterior a un torneo de polo en Inglaterra, en 2014, un evento al que Harry no había asistido. Sin embargo, 5 de sus amigos más íntimos sí estaban allí. Aquella coincidencia dejó de parecerle una mera casualidad. Empezaba a parecer una estrategia cuidadosamente calculada. En su búsqueda por obtener respuestas, Harry decidió contactar a un antiguo miembro de Soho House, alguien con quien había compartido fiestas durante su juventud en Londres y que podría arrojar algo de luz sobre Marcus Anderson, el enigmático amigo de Meghan. Hablaron durante 40 minutos intensos, una conversación que, según las fuentes, dejó a Harry en completo silencio durante más de 1 hora después de colgar el teléfono. Su viejo amigo fue directo y sincero. Le explicó que Marcus Anderson dirigía lo que dentro del círculo se conocía como una escuela de perfeccionamiento. En ella se seleccionaban mujeres jóvenes, atractivas y ambiciosas. Se las introducía en el exclusivo universo de Soho House y se les enseñaba cómo desenvolverse entre los poderosos, cómo vestir, cómo hablar con elegancia, cómo moverse en cócteles donde la influencia valía más que el dinero. El sistema funcionaba sin contratos ni pagos visibles, basado únicamente en conexiones, favores e influencia. Allí, actrices conocían a productores, modelos eran presentadas a inversores y, en ocasiones, mujeres con aspiraciones sociales terminaban relacionándose con la realeza. Una pregunta, sin embargo, no dejaba en paz a Harry. ¿Cómo había podido Meghan permitirse todo aquello? Las membresías en Soho House eran notoriamente costosas, y a eso se sumaban los viajes constantes entre Toronto, Londres, Estambul, Barcelona y Miami,
junto con un vestuario de alta costura y estadías en hoteles de 5 estrellas. Harry conocía el salario de Meghan por su papel en la serie Suits, y los números simplemente no cuadraban. Pronto descubriría algo todavía más inquietante. Durante 5 años, Meghan no había pagado ni una sola cuota de membresía. Todo había sido cubierto en su totalidad por un patrocinador. Cuando Harry preguntó quién había sido el benefactor, su contacto vaciló antes de confesar que Marcus tenía métodos especiales para garantizar el acceso a ciertas mujeres dentro de la red global del club. Lo que vino después dejó al príncipe completamente atónito. Los documentos y testimonios sugerían que existía un sistema deliberado y meticuloso para financiar a determinadas mujeres, con el fin de posicionarlas en entornos de élite. Pero la gran incógnita era, ¿quién pagaba realmente la factura y qué obtenía a cambio? Los registros mostraban que las cuotas de Meghan se canalizaban a través de cuentas corporativas, sin preguntas ni rastros visibles. Era evidente que alguien estaba invirtiendo en ella, financiando su acceso a los espacios más exclusivos y respaldando su transformación. De una actriz de televisión por cable a una figura internacional del jet set. Cuando Harry hizo los cálculos, el panorama fue revelador. Entre viajes frecuentes a Europa, ropa de diseñador, hoteles de lujo y membresías en 4 continentes, el costo anual de mantener aquel estilo de vida oscilaba entre $70,000 y $80,000 al año, mientras que el salario de Meghan rondaba apenas $50,000 por temporada. Las cifras no dejaban lugar a dudas. No estaba viviendo de sus propios ingresos. Finalmente, cuando el príncipe logró descubrir quién había pagado las membresías, todas las piezas encajaron. Marcus Anderson no era solo un intermediario ni un amigo. Había sido el arquitecto de su ascenso, el hombre que la preparó, la financió y la posicionó estratégicamente como una pieza en un tablero global, donde el premio final era Harry. Una mañana, movido por la intuición, el príncipe hizo algo que no había hecho desde el día de su boda. Tomó la lista oficial de los 600 invitados, meticulosamente organizada entre los conocidos de su equipo y los de Meghan, y comenzó a revisarla con atención por primera vez. Con un marcador en mano y una lista de miembros de Soho House descargada en línea, empezó a cotejar nombres. Los resultados fueron devastadores. Marcus Anderson, por supuesto, estaba en primera fila. Jessica Mulroney, habitual del club, había asistido como acompañante de Anderson. También figuraba un ejecutivo de Soho House, además de Misha Nono, la amiga que supuestamente había organizado su cita a ciegas y que también era miembro. Incluso Serena Williams aparecía en la lista. Cuando terminó su revisión, el resultado fue contundente. Más de 60 de los 200 invitados del lado de Meghan estaban directamente vinculados a Soho House, ya fuera como miembros, asistentes frecuentes, o personas que habían sido fotografiadas con ella en eventos del club antes de 2016. Era el patrón final que confirmaba sus peores temores. Nada había sido casualidad. La lista de invitados de la boda real no era, como Harry había creído durante tanto tiempo, una selección entrañable de los amigos de la infancia y compañeros de trabajo de Meghan en Hollywood. En realidad, se trataba de una reunión de su red de contactos de Soho House, un grupo de personas que habían presenciado de cerca su ascenso social en los exclusivos círculos de Toronto y Londres. Al revisar con calma los nombres, Harry notó que muchos de ellos no eran viejos conocidos ni amistades espontáneas, sino miembros del mismo club de élite que había acompañado a Meghan en su escalada hacia la cima social. La sorpresa fue aún mayor cuando el príncipe investigó a 8 invitados provenientes de Canadá. Todos, sin excepción, aparecían en fotografías tomadas en eventos de Soho House Toronto entre 2013 y 2016. Aquello confirmaba que la mayoría de sus conexiones provenían de esa red selecta, y no de amistades genuinas construidas a lo largo de los años. La idea de que su boda, el día más importante de su vida, hubiera estado llena de rostros cuidadosamente seleccionados de un círculo estratégico, lo dejó en shock. Pasó varios días en silencio, repasando mentalmente cada instante del enlace.
las risas, los discursos, los abrazos, las miradas. Y en su mente resonaba una sola pregunta. ¿Me casé con alguien que en realidad nunca conocí del todo? El amor real expuesto. La historia de amor entre Harry y Meghan había sido vendida al mundo como un cuento de hadas moderno. Desde su inicio, en julio de 2016, la narrativa oficial hablaba de un encuentro fortuito organizado por una amiga en común. Meghan, entonces una actriz que trabajaba en el drama legal Suits, supuestamente no sabía quién era el príncipe Harry antes de esa cita en Londres. El propio Harry contaría después que se sintió cautivado desde el primer instante, afirmando que se enamoró de ella ya en cuanto se miraron a los ojos. El relato público era perfecto. Dos almas de mundos opuestos unidas por el destino. Meghan, decían, había renunciado a su carrera, a su independencia y a su vida tranquila en Toronto para convertirse en parte de la realeza británica. Durante la famosa entrevista de compromiso en noviembre de 2017, ambos parecían radiantes. Se interrumpían con ternura, compartían bromas privadas y proyectaban una química irresistible. En mayo de 2018, su boda en el castillo de Windsor se transformó en un evento global. Millones de espectadores siguieron en directo la ceremonia mientras Meghan caminaba hacia el altar con un vestido de Givenchy, rodeada de invitados de Hollywood, aristócratas, y un coro gospel que interpretaba Stand By Me. A los ojos del mundo, era el final feliz de un cuento improbable. El príncipe rebelde que había encontrado a su princesa. Pero tras la superficie impecable de aquel amor de película, empezaron a surgir grietas. Las mismas grietas que, según los allegados a la familia real, siempre habían estado ahí, aunque Harry se negara a verlas. Fuentes cercanas aseguran que el príncipe William trató de advertirle antes de la boda, pero Harry lo tomó como una traición. Hubo discusiones intensas. Harry llegó a acuar a su hermano de intentar sabotear su felicidad. Solo más tarde comprendería que aquellas advertencias no eran celos, sino señales que había decidido ignorar. Detrás del efecto Harry, antes de convertirse en duquesa de Sussex y en una de las mujeres más mediáticas del planeta, Meghan Markle ya había trabajado durante años para construir una imagen cuidadosamente diseñada. En Hollywood, su reputación era compleja y multifacética. Para algunos, era una actriz tenaz y disciplinada, determinada a abrirse paso en un medio competitivo. Para otros, era una estratega social sumamente hábil, capaz de posicionarse siempre en el lugar correcto, junto a las personas adecuadas. Su papel en Suits le daba cierta estabilidad económica, pero no era un trampolín hacia el estrellato. No obstante, Meghan llevaba un estilo de vida que superaba con creces lo que su salario podía sostener. Asistía a eventos de alto perfil, vestía ropa de diseñador y viajaba con frecuencia a destinos exclusivos. Muchos observadores de la industria comenzaron a notar un patrón. Meghan siempre aparecía en el sitio perfecto, con la gente más influyente y en el momento más oportuno. Su habilidad para ser vista en los lugares correctos se convirtió en una de sus mayores fortalezas. En paralelo, había creado su propio blog de estilo de vida, The Take, donde mostraba con detalle un mundo de viajes, moda, gastronomía y bienestar. Las imágenes y artículos transmitían una sensación de lujo y acceso privilegiado que pocas actrices de su nivel podían permitirse. Algunos admiraban su visión emprendedora y su talento para el marketing personal. Otros, en cambio, se preguntaban quién financiaba realmente ese estilo de vida. En los círculos más exclusivos de Los Ángeles y Londres, su reputación se volvió más ambigua. Circulaban rumores sobre su habilidad para formar relaciones con hombres poderosos, no necesariamente por amor, sino por estrategia social. No eran acusaciones directas, pero sí comentarios recurrentes sobre su capacidad para ascender socialmente con precisión quirúrgica. Su primer matrimonio con el productor Trevor Engelson terminó discretamente, sin escándalos públicos, pero con murmullos sobre diferencias de ambición. Cuando conoció a Harry, Meghan ya tenía fama de ser una mujer que sabía exactamente lo que quería y cómo conseguirlo.
Lo que nadie imaginaba era que ese mismo instinto que la había llevado tan lejos terminaría amenazando el cuento de hadas que había construido. La caída. ¿Cómo Meghan perdió Gran Bretaña? Tras su boda en mayo de 2018, la luna de miel con la opinión pública británica se desvaneció en cuestión de meses. La prensa, que al principio la celebraba como un soplo de modernidad en la familia real, comenzó a publicar historias menos favorables. Los primeros rumores provinieron del personal del palacio. Renuncias inesperadas, correos electrónicos enviados a las 5 de la mañana, exigencias poco habituales y una actitud que, según los informes, chocaba con el protocolo real. Poco después, surgieron filtraciones sobre enfrentamientos con Kate Middleton y otros miembros de la realeza. El episodio más recordado fue el del ajuste del vestido de las damas de honor, en el que, según las versiones, Kate terminó llorando. Aunque los detalles nunca se aclararon del todo, el daño a la imagen de Meghan ya estaba hecho. La narrativa cambió drásticamente. La duquesa moderna y encantadora empezó a ser vista como una figura divisiva y dominante, alguien que aislaba a Harry de su familia y lo alejaba de su hermano. El propio Harry comenzó a mostrarse diferente, más reservado, menos cercano a sus viejos amigos, distante incluso de su entorno más íntimo. Lo que antes parecía amor incondicional, ahora se percibía como dependencia emocional y desconexión. Con el paso del tiempo, la historia de amor perfecta se transformó en un caso de tensión, desconfianza y fractura dentro de la institución más antigua del Reino Unido. El efecto Meghan había conquistado al príncipe, pero al mismo tiempo, había dividido al país y roto la familia real desde dentro. Capítulo final. Del cuento de hadas al negocio millonario. Las controversias financieras fueron el golpe que terminó de fracturar la relación entre la pareja y el público británico. Durante su estancia en el Reino Unido, Harry y Meghan gastaron millones de libras en la renovación de Frogmore Cottage, su residencia oficial, un regalo de la reina Isabel II. La obra fue financiada con dinero público, a través del Sovereign Grant, el fondo que mantiene las propiedades reales. Cuando, pocos meses después, anunciaron que abandonaban sus deberes reales, el país entero se sintió traicionado. Los contribuyentes, que habían financiado la restauración de su hogar, vieron cómo la pareja se mudaba a California y comenzaba una nueva vida repleta de contratos comerciales millonarios. El sentimiento general ya era claro: nos usaron. Para muchos británicos, Harry y Meghan querían disfrutar del prestigio y los títulos de la realeza, pero sin asumir las responsabilidades y el deber público que estos implicaban. El tema del dinero se convirtió en símbolo de una desconexión más profunda. Mientras el Reino Unido enfrentaba crisis económicas y sanitarias, los duques parecían vivir en una burbuja de privilegio, hablando de autenticidad y sufrimiento desde mansiones de lujo en Montecito. La entrevista con Oprah. El punto de no retorno. El 7 de marzo de 2021, el mundo entero se paralizó ante la entrevista de Harry y Meghan con Oprah Winfrey, emitida en horario estelar. Fue el punto de inflexión. Durante 2 horas de conversación cuidadosamente producida, Meghan acusó a la familia real de racismo institucional y reveló que le habían negado ayuda psicológica durante su embarazo, cuando confesó sentirse al borde del colapso. El momento más explosivo llegó cuando afirmó que hubo conversaciones sobre cuán oscura sería la piel de su hijo, refiriéndose a Archie. En Estados Unidos, la entrevista fue recibida con empatía y solidaridad. Muchos vieron en Meghan a una mujer fuerte, víctima de una institución rígida e indiferente. Pero en el Reino Unido, la reacción fue muy distinta. Los británicos percibieron el programa como una traición pública. Se le reprochó haber ventilado asuntos familiares en televisión mundial, sin ofrecer a la Casa Real la oportunidad de responder. Además, el momento elegido causó indignación. El príncipe Felipe estaba gravemente enfermo en el hospital. Para muchos, fue una muestra de insensibilidad, un acto calculado que priorizaba la visibilidad mediática sobre la empatía familiar. Lo que vino después no hizo sino profundizar el abismo entre los Sussex y el resto de la familia real.
Netflix, Spotify y el negocio del drama real. Poco después de su retiro oficial, Harry y Meghan firmaron acuerdos con gigantes del entretenimiento. En septiembre de 2020, sellaron un contrato con Netflix valorado en más de $100 millones, seguido de otro con Spotify, estimado en 25 millones. También se incorporaron a una agencia de conferencias que cobraba hasta $1 millón por aparición. Las críticas fueron inmediatas. ¿No habían dicho que querían privacidad y una vida normal? Sin embargo, todo lo que produjeron giró precisamente en torno a su vida como miembros de la realeza. El documental de Netflix, lanzado en 2022, se extendía por 6 episodios y relataba con detalle su historia de amor, sus conflictos con el palacio y su guerra con la prensa británica. El material incluía fotos inéditas, videos caseros y mensajes privados. Era exactamente lo que la corona temía: los secretos del palacio convertidos en espectáculo global. El proyecto, más que limpiar su imagen, la deterioró aún más. En vez de mostrarlos como víctimas, muchos espectadores los vieron como narradores interesados en reescribir la historia a su favor. Spare. La herida me profunda. El libro de memorias de Harry, Spare, publicado en enero de 2023, fue el clavo final en el ataúd de la relación familiar. En él, el príncipe reveló conversaciones íntimas con su padre y su hermano, describió peleas físicas con William y relató momentos de dolor tras la muerte de Diana. El público se dividió. Algunos vieron valentía, otros oportunismo. Pero lo innegable fue que Harry había cruzado una línea sagrada: la confidencialidad familiar. El libro vendió millones de copias y le habría reportado un anticipo de $20 millones, pero a un costo emocional incalculable. Las relaciones con su padre, el ahora rey Carlos III, y con William quedaron prácticamente destruidas. Paradójicamente, mientras la pareja criticaba la invasión mediática y exigía respeto a su privacidad, ellos mismos protagonizaban documentales, entrevistas y libros que exponían su vida al detalle. Decían querer proteger a sus hijos del foco público, pero incluyeron imágenes de Archie y Lilibet en sus producciones. Afirmaban haber renunciado a los títulos, pero seguían firmando contratos y participando en eventos como el duque y la duquesa de Sussex. Las contradicciones eran tan evidentes que incluso algunos de sus seguidores más fieles empezaron a dudar. Lo que había comenzado como una historia de amor heroica se transformó en un drama empresarial. Un relato donde la autenticidad fue sustituida por estrategia mediática. El precio de la libertad. Hoy, desde su mansión en Montecito, Harry y Meghan viven rodeados de lujo y cámaras, pero también de escepticismo. A ojos de millones de británicos, no renunciaron a la monarquía por libertad, sino por rentabilidad. Lo que se presentó como una huida del acoso mediático terminó siendo una marca global que genera millones de dólares a costa del mismo sistema que dicen rechazar. El Megxit, más que una salida, se convirtió en una transformación de cuento de hadas en franquicia comercial. Y mientras las luces de Hollywood iluminan su nuevo camino, en Londres queda el eco amargo de una historia que prometía renovar la monarquía y terminó fracturando su esencia. Capítulo: la red oculta, la manipulación y el precio de la verdad. Mientras el mundo observaba cómo Harry y Meghan convertían su fama real en una auténtica máquina de generar millones de dólares, las opiniones se dividían drásticamente. Algunos consideraban que la pareja había sabido aprovechar con inteligencia su notoriedad global. Otros, en cambio, veían en ello una muestra descarada de oportunismo. Lo cierto era innegable. Su conexión con la realeza británica se había convertido en su producto principal, un emblema comercial cuidadosamente empaquetado y vendido al mejor postor. Mientras los Sussex construían su marca en California, otro nombre comenzaba a resonar con fuerza en el Reino Unido, el de Marcus Anderson, el hombre misterioso que muchos creían fundamental en el ascenso de Meghan Markle. La caída de Marcus Anderson. Los rumores se intensificaron rápidamente. Antiguos miembros de Soho House, que hablaron de forma anónima, describieron a Anderson como el guardián de las puertas, el hombre que decidía quién podía entrar en los círculos más exclusivos.
Algunos lo defendían, diciendo que simplemente era un hábil conector social, pero otros aseguraban que su actividad iba mucho más allá. Invitaciones privadas, encuentros secretos, favores sin registro alguno y transacciones encubiertas. Ante la avalancha de especulaciones, el equipo legal de Marcus actuó con rapidez, enviando cartas de cese y desista a blogs y tabloides que se atrevían a mencionarlo. Sin embargo, el efecto fue el contrario. Los artículos se multiplicaron. Una mañana, el Daily Record publicó una pieza que citaba a una fuente anónima de Toronto, afirmando que Anderson curaba oportunidades. Si eras actriz o influencer y querías entrar en el círculo correcto, él lo hacía posible, a cambio de un precio o un favor. Horas después, Marcus emitió un comunicado en línea calificando los rumores de mentiras maliciosas, fruto de la envidia y la misoginia. Insistió en que Soho House era un espacio creativo, no un club de citas. Pero los observadores notaron un detalle inquietante. Poco después, cerró sus cuentas en redes sociales. Fuentes cercanas aseguran que, tras bambalinas, varios contactos antiguos de Harry comenzaron a distanciarse discretamente. Publicaciones de Instagram desaparecieron sin explicación. Archivos de eventos fueron modificados, y personas que antes hablaban abiertamente sobre Meghan dejaron de responder a los medios. El silencio resultó ensordecedor. No parecía una simple coincidencia. Alguien estaba intentando borrar fragmentos del pasado. El descubrimiento de Harry. Esa misma noche, según informes, Harry contactó a un antiguo investigador de inteligencia del palacio. No buscaba venganza, sino respuestas. Quería saber, por fin, la verdad completa, por dura que fuera. 3 semanas después, el investigador le entregó un sobre sellado y una memoria USB. Dentro había un documento interno de Soho House, fechado en 2016. Titulado Introducciones prioritarias para la red norteamericana. Un nombre resaltaba en negritas, M. Markle. El informe recomendaba concederle acceso extendido a los eventos de Londres y destacaba su idoneidad como enlace para una próxima gala benéfica de la Fundación Centevale, la misma organización creada por el propio Harry. La fecha era demoledora, 6 meses antes de que ambos se conocieran oficialmente. El impacto fue inmediato. Aquello sugería que su encuentro no había sido fruto del azar, sino una presentación cuidadosamente preparada. En otras palabras, Harry no había sido un hallazgo romántico, sino un objetivo dentro de una estrategia bien diseñada. Se dice que el príncipe cerró la carpeta en silencio y permaneció inmóvil durante largos minutos, asimilando la magnitud de lo que acababa de descubrir. Por primera vez comprendió el sentido del antiguo mensaje de voz de su hermano William, las advertencias que había ignorado. Cuando Meghan regresó de un viaje de trabajo, Harry no mencionó nada de lo que había encontrado. Solo dijo que necesitaba tiempo. Esa misma noche preparó una pequeña maleta, pidió a su equipo que no lo siguiera y condujo solo hasta un albergue apartado en Oregón. Allí, rodeado únicamente por el ruido del viento, se enfrentó al silencio que había evitado durante años. Por primera vez desde su boda, Harry estaba completamente solo con sus pensamientos, y una pregunta le quemaba por dentro. ¿Qué haría ahora con todo lo que sabía? El arte de la manipulación. Según quienes la conocieron en su etapa de actriz y socialité, Meghan Markle nunca dejó nada al azar. Su ascenso, desde los estudios de televisión hasta los salones reales, no fue cuestión de suerte, sino de cálculo. Tenía un don. Podía entrar en cualquier habitación, identificar en segundos quién tenía el poder y asegurarse de que esa persona no la olvidara jamás. Estudiaba a la gente, comprendía sus debilidades, descubría lo que querían oír y se convertía en el reflejo perfecto de sus deseos. Cuando conseguía lo que buscaba, pasaba al siguiente objetivo con la misma elegancia con la que había entrado. Con Harry, siguió ese mismo guión, pero a una escala mucho mayor. Le ofreció algo que él llevaba años buscando: comprensión. Escuchaba sus quejas sobre la prensa, su frustración con la monarquía, su sentimiento de no pertenecer.
Lo hacía sentirse visto, protegido y amado. En poco tiempo, se transformó en su refugio y su aliada contra el mundo. Sin embargo, quienes observaron su relación desde cerca notaron un patrón. Meghan no solo lo acompañaba, lo aislaba. Poco a poco, Harry dejó de hablar con antiguos amigos, se distanció de su familia y comenzó a vivir en una burbuja emocional donde solo la voz de Meghan tenía peso. Ella no necesitaba imponer control. Bastaba con convencerlo de que todos los demás eran enemigos. El dominio del relato. Su manejo de los medios fue magistral. Meghan denunciaba la invasión de su privacidad, pero coordinaba con precisión quirúrgica cada aparición pública. Proyectaba vulnerabilidad mientras filtraba historias que la favorecían. Y cuando ex empleados se quejaban de su carácter o de un entorno laboral hostil, ella invertía el relato presentándose como víctima de racismo y misoginia institucional. Era una estratega del discurso. Sabía que en el siglo XXI quien controla la narrativa controla la verdad. Bajo su dominio, los críticos se convertían en agresores y las preguntas legítimas se interpretaban como ataques personales. Había construido un escudo perfecto hecho de victimismo y causas sociales. Igualdad, salud mental, empoderamiento femenino. Todo lo que tocaba se revestía de moralidad y emoción, volviéndola prácticamente intocable. Pero tras el lenguaje progresista y las lágrimas televisadas, muchos comenzaron a ver a una mujer que entendía el poder mejor que nadie. Comprendía que en el mundo moderno, la victimización podía ser una moneda, la identidad un arma y una historia convincente, la llave del éxito global. Cuando Harry empezó finalmente a detectar el patrón, ya era demasiado tarde. Había defendido a Meghan frente a su familia, a la prensa y al país entero. Reconocer la verdad implicaba aceptar que había sido manipulado desde el principio. Y esa, quizás, fue la jugada más brillante de todas. Epílogo. Hoy, mientras continúan su vida entre acuerdos comerciales y cámaras de Netflix, la historia de Harry y Meghan sigue dividiendo al mundo. ¿Fue amor verdadero? ¿O una estrategia meticulosamente diseñada? ¿Fue Harry una víctima de las circunstancias o un cómplice ciego del sistema que decía odiar? Las respuestas quizá se pierdan entre los muros dorados del silencio y la niebla de la fama. Pero una cosa es segura. La historia de los Sussex ha cambiado para siempre la percepción de la monarquía moderna, mostrando cómo, en la era de la imagen, la manipulación puede vestirse de cuento de hadas.